te propone escuchar la voz de nuestra República y nuestras libertades. Por CX30, Radio Nacional, preguntamos, investigamos y analizamos lo que pasa en nuestro país. Queremos saber en dónde estamos. Nuestra soberanía democrática está al mejor postor globalista. Libertas Uruguay te propone defenderla. www.libertas.uy. ¿En dónde estamos? De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción, Rubén Muyano. Buen día, República. Espero te encuentres en algún lado. ¿Qué querés que te diga? Te iba a decir, espero que te encuentres bien después de lo que está pasando, como este caso terrible con Valentina. Vamos a pasar ahora el audio del jefe de policía en un rato. El triple crimen, asesinatos cada tanto tiempo, el crimen organizado, el narcocrimen. Narcotráfico, sí. Narcoproducción, narcotráfico, crimen organizado. Ustedes se acordarán que hace tiempo, durante todo este año, el año pasado, venimos desde el análisis elaborando una idea de país que es la que no se aplica, a la que no se atiende, que es que nos devuelvan al poder judicial como un poder independiente, por lo tanto que nos devuelvan el Estado de Derecho y la República, que nos devuelvan la República, separación de poderes, jueces eminentemente técnicos, competentes, imparciales, independientes de todo, independientes del poder político, del interés de las partes y de cualquier tipo de organización, de corporación o de lobby, y así funcionan los países como estados de derecho, con buena calidad legislativa. La materia prima que tiene un Estado de Derecho es la calidad de sus leyes. No lo digo yo, no estoy inventando nada, está comprobado por la historia de nuestra civilización. Los grandes autores hablan de todo esto, los grandes doctrinos en el derecho penal, en el derecho administrativo, en el derecho constitucional. Si no tenés leyes de calidad, estás liquidado. Si no tenés leyes de calidad como Estado, vas muerto. Y efectivamente, el Estado de Derecho, con leyes de mala calidad como el nuestro, que se deterioró en estos últimos 19 años, con 15 años consecutivos de gobierno de Frente Amplio, legislando un Estado marxista, rompiendo la separación de poderes, pero en connivencia con la oposición de aquel entonces, porque le dieron las mayorías para derogar un código como el Código del Proceso Penal, que es una ley de orden público, y para instalarnos este Código del Proceso Penal, al que yo ya analicé bastante en el curso de este año y publicamos en redes sociales, es un código inconstitucional en su primera etapa, en la etapa penal fiscal, proceso fiscal adversarial acusatorio, así le dice el código abiertamente, nos dice en la cara, señores, se terminó el juicio penal de garantías que establece la Constitución de la República en sus artículos 12 al 23 y muy particularmente en los artículos 15 y 16, con un juez diligencial respecto a la semiplena prueba, que es la hipótesis de los indicios probatorios de un crimen perpetrado que no se puede probar plenamente porque no fue infraganti. Ese es el artículo 15, el infraganti delito. Todo a través de un juez, es decir, poder judicial. Solo los jueces pueden privarnos de libertad, dice la Constitución. Los jueces deben, bajo el máximo rigor de responsabilidad, aplicar las leyes procesales y las leyes de fondo. En este tema, las leyes penales en materia penal. ¿Por qué digo todo esto? Porque si vos tenés un Estado en el cual sus instituciones claves que responden a los fines primarios del Estado,
que responden a la razón de ser del Estado, y muy particularmente de nuestro Estado, porque la razón de ser de nuestro Estado, los fines de nuestro Estado están en la Constitución, en esta Constitución de la República aún vigente, y bien digo aún vigente, a la cual por otra parte quieren ir saqueando, destrozando a través de plebiscitos aberrantes, inconstitucionales, pero que ya lo hicieron a través de la, o mediante la vía legislativa, legislando leyes de orden público que le dan estructura y funcionamiento a nuestro Estado y que son inconstitucionales. Por lo tanto, tenemos, de acuerdo a los mandatos de nuestra Constitución, de acuerdo a los principios del Estado constitucional de derecho, un Estado fallido. Un Estado fallido a imagen y semejanza de la construcción de un Estado marxista, culturalmente marxista, que le dio la partida de defunción incluso. Le asestó las puñaladas, varias puñaladas, y ahora estamos asistiendo prácticamente al velatorio y, si vos querés, a la autopsia del Estado de Derecho constitucional. No tenemos más al Poder Judicial en materia penal desde los jueces técnicos, imparciales, independientes. No tenemos más las garantías del debido proceso. No tenemos más las garantías probatorias del proceso, precisamente. No tenemos más todas las etapas obligatorias, preceptivas de un juicio penal, dando todas las garantías hasta arribar a la sentencia que debe dictar un juez. No tenemos más. No tenemos más el principio de la presunción de inocencia hasta que un juez demuestre lo contrario sobre la base de una carga probatoria debidamente tasada, confirmada, evaluada, periciada, desde el seguimiento o trazabilidad de la aportación probatoria, de dónde sale toda esa prueba, de la tasación de esa prueba y de la convicción que el juez obtenga respecto a esa intensidad probatoria que le indica que fulano, fulana o varios fueron realmente los que cometieron ese delito. No tenemos más eso en nuestro Estado. Tenemos fiscalías con fiscales que tienen plenas atribuciones discrecionales en cuanto a investigar, en cuanto a determinar medidas cautelares, prisiones preventivas, prisiones domiciliarias, investigar, husmear, ordenar a la policía, citar las veces que quieran a las partes. Es impresionante. Y si eso está así, si el Estado no funciona desde lo medular, desde lo sustancial, algo que tendría que ser motivo de una ley de urgente consideración ya, como ahora mi ley con el DNU en Argentina, que sí, claro, introduce 1000 y pico de artículos, porque hay que transformar tanto el Estado que es una carrera a contrarreloj, porque la intensidad de los cambios en el curso del tiempo son determinantes para desactivar la bomba de estos estados socialistas que nos construyó el Foro de San Pablo a través de sus distintas filiales, que son las coaliciones de izquierda, según la idiosincrasia de cada uno de nuestros países, es decir, según la tradición política, la identidad política que los pueblos tienen como acervo, como tradición. En Argentina, evidentemente, es el peronismo, el bastión coalicional de todos los planes socialistas del Foro de San Pablo, a través del kirchnerismo y el camporismo, con todo el chiquitaje de izquierda que se le une, y los sindicatos mafiosos, ahora haciéndole la guerra al gobierno libertario de Javier Milei. Y en Uruguay es el Frente Amplio, con el PICNT y la FEU, integrados en una campaña perpetua, en una estrategia táctica y estrategia política permanente de desestabilización del Estado de Derecho, y ya lo lograron cuando fueron gobierno, y ahora como oposición lo que están haciendo es simplemente el conventillo coyuntural de desestabilizar todo lo que puedan a un gobierno pasguato, tibio, que es un administrador del Estado marxista social que tenemos. No es un gobierno a lo Milei, no vino a hacer cambios profundos estructurales. El presidente uruguayo
No es liberal en el bla, 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 pero en los hechos no ha demostrado nada de liberal. No es un gobierno con la convicción programática de un Estado. No ha venido a hacer cambios estructurales profundos. Entonces, está haciendo aguas por todos lados este Titanic que está a punto ya de hundirse. Por eso pasan estas cosas, por eso pasan estos asesinatos, y siempre una policía que es reactiva, que sale atrás del delito que se va perpetrando. Por energúmenos, por psicópatas, por adictos a lo que sea, que están utilizados a su vez como brazo armado, difuso de organizaciones complejas, a las cuales les sirve medrar en el poder a través de la confusión y el caos social generado por este sistema arbitrario, discrecional, sin garantías, que es este sistema fiscalista en materia penal. ¿Se acuerdan que yo le hablaba del eminente Cicerón cuando planteó la figura criminológica del cui prodest? Es decir, el cui prodest es una figura delictiva que trata acerca del delito más sofisticado, es el delito del encubrimiento del delito, es la ingeniería o la maquinaria criminal del arte del crimen para cobijar el delito, y al único que beneficia el cui prodest es al delincuente. Y en definitiva, esta maquinaria fiscalista arbitraria, a su vez desde una Fiscalía General de la Nación arbitraria, con un fiscal que tiene plenos poderes para organizarla como quiere y darle instrucciones a los fiscales para que lleven a cabo esos llamados juicios abreviados, que es chantajear, extorsionar al acusado a la confesión del delito, violando crasamente al artículo 20 de la Constitución, que dice que están abolidos los juramentos de hecho propio, porque se nos presume a todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Quedan abolidos los juramentos de los acusados en sus declaraciones o confesiones sobre hecho propio y prohibido el que sean tratados en ellas como reos. Y hoy es moneda corriente el 95% de los procesados y privados de libertad por vía administrativa, fiscal, es la confesión del delito. ¿Se dan cuenta del desastre, el disparate que tenemos en el país? Y este gobierno, nada, nada, porque es cómplice, porque colegisló todo esto. Y se calla la boca. ¿El presidente dónde está ahora? ¿Haciendo surf? ¿A qué se está dedicando? ¿Ustedes saben a qué se dedica el presidente? ¿Están enterados del presidente? ¿Cuánto hace que no habla de nada? ¿Qué pasó con aquellas conferencias tan reiteradas y que Cancherito se dirigía al nombre de cada quien cuando la pandemia? Pero no hicieron nada. Que se le agotó el argumento con la LUC. Se quedó ahí la cosa. ¿Y dónde está la transformación? No, no. Incluso el mismo presidente dijo, yo no vengo con voluntad de refundar el país. Bueno, ¿sabe una cosa? Tendría que haber venido con voluntad de refundar el país. Porque el marxismo refundó. El marxismo nos hizo un Estado social marxista. Y si ahora vuelven al poder, vuelven con todo, porque tienen la cancha abierta, tienen toda la pista, tienen todas las instituciones copadas, tienen toda la administración central y descentralizada copada, tienen todos los militantes que inconstitucionalmente incluso ejercen actividades proselitistas dentro de las funciones públicas, eso que la Constitución prohíbe. Y a tal extremo ejercen la función proselitista que funcionarios públicos representados por los sindicatos integrados al PCNT son los propulsores de este plebiscito contra la propiedad privada, contra empresas que son rentables, que son venturosas, que producen 22.000 millones de dólares en un país que no tiene más inversión, provocando un desastre, un deterioro en la sociedad uruguaya de modo absolutamente ilegal, inconstitucional, a través de un plebiscito que tendría que haber sido inhabilitado por la Corte Electoral, porque su contenido plebiscitario no corresponde. Si será así, que hasta hay entuertos en la interna del Partido Comunista, Carolina Cose sale a decir el disparate, firmé, pero una cosa es firmar, otra cosa es que esté de acuerdo o no con el contenido plebiscitario. ¿Y entonces para qué firmar? Si el contenido plebiscitario considerás que es inconstitucional, que atenta gravemente contra nuestra soberanía, porque rompe la Constitución, porque la transforma en un documento esquizofrénico, por lo tanto inútil, no firmes.
no le dé fuerza a algo que es terrorista, porque están haciendo terrorismo sofisticado por dentro con apariencia de legítimos derechos democráticos como la vía plebiscitaria. Pero como tenemos organismos del Estado que son cómplices de todo este deterioro, de toda esta decodificación, de esta deconstrucción del Estado de Derecho, lo están deconstruyendo, es decir, lo están eliminando a través de un paquete importante de leyes de orden público que son las que le dan estructura y funcionamiento a nuestro Estado, y esta Constitución queda como letra muerta, está quedando como letra muerta. Y el gobierno miente y miente, ¿sí? Vivimos en una democracia consolidada, en una democracia con instituciones estables. ¿Cuándo? Imagínense ahora todo el descalabro de los inversores que tenían previsto precisamente hacer inversión para los ahorros capitalizables del sistema de capitalización y ahorro a través de las AFAPs privadas, porque se está dando este curso de un posible plebiscito contra las AFAPs para instalar en la Constitución de la República que se prohíba la actividad privada de empresas financieras en el asesoramiento y en la colocación o inversión de los dineros de los ahorristas uruguayos. ¿Se dan cuenta que ya se está provocando un daño tremendo? Porque la economía de mercado, la economía abierta, la economía capitalista funciona sobre la base de un paradigma determinante, la estabilidad institucional y la confianza. Uruguay no tiene estabilidad institucional porque tiene estos disparates. Se dispara este tipo de cosas. ¿Por qué? Por una ley previsional que mejoró determinados aspectos, como por ejemplo un sistema mixto. ¿Por qué? Porque se va a comprobar que son muy ventajosas y venturosas las AFAPs privadas que concentran el 65% de la inversión de los capitales, de la rentabilidad de los ahorros de los uruguayos, que a su vez es patrimonio personal. ¿Ustedes sabían eso? Todo lo que vos ahorrás y capitalizás por el pilar individual del ahorro y capitalización es a través de interés compuesto en una renta vitalicia, y eso integra tu patrimonio personal, es heredable y podés utilizar tu renta cuando quieras. Y siquiera tenés la necesidad de pedir un préstamo porque utilizás el dinero de la rentabilización para comprarte un auto, mejorar tu casa o poner un negocio, según el capital que ya hayas producido, acumulado a través del curso de varios años, infinitamente superior, y genera un círculo venturoso de inversión. ¿Dónde Uruguay, este pequeño país decante, va a producir 22.000 millones de dólares en alguna actividad económica? Pero no, quieren poner en este plebiscito que se le quite el dinero a los ahorristas y a las empresas, confiscar, que el Estado uruguayo sea confiscador, sea ladrón. Eso después le sale caro, eso va a juicio, como le está saliendo caro a Argentina con la confiscación que hizo Cristina Fernández de Kirchner a Repsol, a la empresa petrolera que era española australiana, y sale carísimo, miles y miles de millones de dólares, porque vos no te podés meter con el capital privado. Y la Constitución dice además que la propiedad privada es un derecho inviolable. Es un derecho inviolable. Artículo 32, artículo 36, el artículo 7, derecho fundamental, la propiedad. Todo esto, ¿se dan cuenta la distorsión que provoca esto en manos del comunismo organizado, desestabilizando todo esto? Y con un gobierno que ya no es tibio, está frío como un cadáver. ¿Dónde está? Me hago responsable. Yo me voy a hacer responsable. ¿De qué? De apurar un pésimo, un nulo trámite administrativo de suspensión de fueros a Penades, apurar algo que es inconstitucional, que no obedece a la hipótesis del 114. ¿Eso era hacerse cargo? Hacerse cargo era sacar rápido a la viceministra de Relaciones Exteriores por el caso Marcet, y perdemos el tiempo con el caso Marcet y el caso Astesiano y el caso Penades, instalando el conventillo cantegrilero, el Frente Amplio del cual es cómplice este gobierno, y perdemos tiempo como Estado. Y se le va la vida al Estado uruguayo. Y tenemos destrozado el Estado y el funcionamiento del Estado. Y entonces pasan estas cosas, con una policía
relativamente preparada, pero ¿qué va a hacer la policía si tenés un pésimo sistema de justicia, arbitrario, ideológico, que encubre el crimen organizado? ¿Hay estadísticas en el país? ¿A qué se dedica el Observatorio Criminológico? ¿Qué estadísticas hay de la proyección del crimen más violento y organizado? ¿Qué mapeo tienen de las organizaciones de narcotráfico, de narcoproducción y del narcodelito? ¿Qué mapeo tienen de los vínculos íntimos, internos, esa trama compleja de ese crimen con organizaciones políticas? Porque ¿se acuerdan del caso Fossati? ¿Por qué colapsó? ¿Qué pactó el presidente con Mujica ahí? Para que Fossati se fuera y esa causa quedó en la nada. Más de 10.000 pasaportes y documentos falsos en una secretaría privada en el cuarto piso y a nadie le escandaliza eso. ¿En qué está la opinión pública uruguaya? ¿Sometida a qué? A una prensa que no habla de nada, que simula ser periodismo y habla de lateralidades, de cuestiones sin sentido. No, es tiempo de emprender una tarea épica en este país, de realmente ser los uruguayos tan ilustrados como valientes y empezar a decir las cosas como son, porque estamos regalados. Acá no tenemos la libertad avanza, no tenemos un Javier Milei, no tenés una doctora Villarroel, no tenés una Isabel Díaz Ayuso como en España, que dicen las cosas clarito, como diría Sonsol, el querido Sonsol. Clarito, de frente y explicar cómo es el Estado, explicar la estructura que tiene que tener. ¿Qué venimos a hablar? Tenemos que entonces hay que probar con los militares, porque, como dice el doctor Luz, no, es improvisación, Luz. No improvisemos más. Yo ayer escuchaba a Macri y decía una cosa muy cierta. Se terminó en este país los improvisados en política, no pueden estar más, claro. Tenemos que tener gobiernos como está pasando ahora en Argentina, que no sé si lo va a poder lograr o no, pero un gobierno de técnicos, profesionales, académicos, científicos. Tienen que estar los que saben, los científicos en cada una de las áreas de los saberes, técnicos, profesionales, no improvisados, no brujos, no brujería económica, no más brujería jurídica, no más brujería judicial, no más brujería social, no más brujería política. Hacemos que sabemos, hablamos como que sabemos y no sabemos nada. A mí me llegó a decir un senador de la República que no le hacían un juicio político a Charles Carrera porque los presuntos crímenes los había cometido en el periodo anterior a este periodo legislativo. Pero perdió el examen, señor, te van a decir en penal 1. ¿Pero qué me está diciendo? ¿Está loco? El delito, si se cometió un delito, es motivo de un juicio político, no importa el periodo legislativo, ¿qué tiene que ver? Entonces estamos hablando con gente que no sabe nada y simulan que saben y se tiran como candidatos a presidentes. Bueno, así estamos en este país. Así estamos. Vamos a ir dando después un mensaje de esperanza y ya de fin de año y hacia el 2024. Pero quería decir todo esto porque es realmente lamentable lo que está pasando en nuestro país. Es un simulacro de democracia, es un simulacro de debate, pero nos están hablando de bagatelas, nos están hablando de cosas menores respecto a los cambios que hay que realizar, cambios estructurales que nos devuelvan el Estado de Derecho. Vamos a una pausa, Maxi, y continuamos. Preguntamos, estudiamos, investigamos y publicamos para saber en dónde estamos. Idea y producción de Organización Libertas, www.libertas.uy. Conduce Rubén Muyano.